tenemos aquí todas las piezas que pintamos anteriormente en el negro OTAN y vamos a proceder a aplicarles el pincel seco como hicimos anteriormente con las bases del color de imprimación. Primero aplicaremos un pincel seco con este color, el Panzer Grey Amo MIG 604 de la grama Dry Brush, ¿vale? Y después, una vez que hayamos terminado con ese, le aplicaremos este otro, ¿de acuerdo? El Basalt Grey Amo MIG 603. Pero antes vamos a hacer un ligero trabajo a pincel con pintura negro mate en lo que son todas las zonas acolchadas, como por ejemplo aquí, ¿de acuerdo? Todas estas zonas que recordemos que son zonas acolchadas para aislamiento térmico y sonoro del habitáculo de los tripulantes, ¿vale? Y este otro, ¿vale? Aquí también se lo daremos un poquito. Y en esta otra también. Una vez que hayamos aplicado el negro mate en esas zonas, de momento no haremos nada en los cinturones, ¿de acuerdo? Hasta que le tengamos aplicado el pincel seco a lo que es todas las piezas. Ya que, por ejemplo, en los cinturones de seguridad, en estas piezas de aquí, ¿vale? En estos cinturones que tenemos aquí doblados, nos van a dar problemas a la hora de pintar luego cuando le apliquemos el pincel seco, ¿vale? Así que vamos a proceder con el trabajo. Como ya sabéis, voy a utilizar los pinceles de Amo que tienen para la gama Dry Brush, ¿vale? Para dar el pincel seco, pero que se puede hacer con un pincel seco, con un pincel plano de nuestra elección. Vale, vale. Dejaremos el pincel preparado y pintaremos primero todo lo que son zonas acolchadas, ¿de acuerdo? Incluidas las zonas estas de aquí, que tiene el cristal de lo que es el techo de la cabina. Así que vamos a retirar de momento los cristales, que no vamos a tocar nada. Bien, con un pincel del 0 o del 1 o del 2 aplicaremos el color, ¿de acuerdo? Así que vamos a coger la paleta húmeda y vamos a empezar con negro puro, ¿de acuerdo? Ya sabéis, es el 951 de Vallejo, que en mi caso va a ser el A95 de Film Color de Vallejo. Podemos hacer toda la zona del tirón o ir cuadrito a cuadrito para intentar respetar la zona que hay entre cada uno de los acolchados, ¿vale? Entre cada uno de los cuadraditos, para darle un poquito de profundidad al negro, y que se note un poco las distintas piezas antes de meterle el pincel seco. O directamente podemos coger y pintar todo tira a tira, ¿vale? O bien así, en horizontal, o bien en vertical, ¿vale? O podéis hacer también una combinación de ambos movimientos según el gusto de cada uno, ya que vais a poder ir apreciando cómo va cambiando la tonalidad de cada cuadrado. Para cómo se nota
un poco la diferencia entre el negro mate y el negro OTAN. Vale. Así que vamos a seguir con ello. Bien, pues listo, ¿vale? Eso lo reproduciremos en todas las piezas, ¿de acuerdo? En todas las partes. Con cuidado, por ejemplo, en esta, de no salirnos de la zona de los acolchados. ¿De acuerdo? Para evitar ensuciar lo que es el alrededor que tiene del tono negro OTAN. Así que voy a parar la grabación aquí y continúo fuera de grabación para pintarlo todo. Vale, ya hemos pintado las piezas, las partes correspondientes a los acolchados en negro mate. Y vamos a dar un pincel seco con los dos tonos de gris que habíamos comentado. He adelantado un poquito el trabajo con las piezas de los transparentes, ¿de acuerdo? Para enseñaros un poquito cómo debería ser aproximadamente el resultado, consiguiendo iluminar ciertas zonas un poco más y dándole un poquito más de profundidad a los colores. Fijaros cómo es la diferencia, ¿vale? De cómo queda cuando le demos el pincel seco, con sus dos tonitos. Fijaros la diferencia que hay. Para tener un poco más de profundidad y sensación de los volúmenes. Remarcarle un poco los volúmenes. Así que voy a guardar los transparentes y vamos a realizar el proceso del pincel seco en todas las piezas que tenemos aquí. Primero, y teniendo cuidado en las zonas donde hemos hecho desconchones, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Primero le daremos un poco de Panzer Grey de una forma general. Y después le daremos un poco de gris basalto para centrarnos un poco más en las zonas que tienen aristas o relieves más pronunciados. Así que una vez dicho esto, voy a guardar los transparentes para que no se estropeen ni nada y continuamos enseguida. Bueno, pues aquí estamos ya, tenemos las cosas preparadas y vamos a empezar con la pintura gris basalto, que es más oscura. Como veis, es una pintura bastante densa. Todas las de la gama Dry Brush son densas. Y simplemente cogeremos un poco de pintura, limpiaremos un poco el exceso del pincel y podemos proceder a aplicar el pincel seco a la pieza que queráis. Yo en este caso empiezo por estos paneles. ¿De acuerdo? Y ya veis cómo simplemente con este pincel seco le van resaltando ya los volúmenes que tiene el panel. ¿De acuerdo? Fijaros cómo ya van notándose un poquito los volúmenes que tiene el panel. ¿Vale? A ver, que tiene mucha iluminación. ¿Vale? Fijaros cómo se le van notando ya los volúmenes que tiene todo lo que es el panel en todos sus aspectos. ¿De acuerdo? Eso mismo lo vamos a hacer en todas las piezas. También en los dos escudos laterales, ¿vale? Estas dos piezas de aquí. ¿Vale? Tenemos que acordarnos, por ejemplo, en estas piezas, ¿de acuerdo? De aplicárselo por ambas caras.
Pues lo dicho, esto lo hacemos en todas las piezas, ¿vale? Independientemente de sus dimensiones y su tamaño. Bien, voy a hacer esto en todas las piezas, ¿de acuerdo? Y una vez que estén terminadas, con este tono, me pondré con el tono más claro. Y os enseñaré cómo va quedando, ¿de acuerdo? Eh, bueno, grabaremos cómo hacerlo con el tono más claro y os enseñaré cómo quedan las piezas antes de proceder al resto del trabajo de pinceles para pintar, por ejemplo, las pantallas o todos los botones que quedan que no se han cambiado porque son bastante más pequeños de lo que podemos aceptar y vienen bastante bien en las distintas piezas que hay. Así que voy a parar la grabación aquí y enseguida continuamos. Bien, para lo siguiente, para aplicar con este lo que es el tono más claro, que vamos a centrarnos en las aristas, vamos a utilizar ahora sí un pincel plano. En mi caso voy a usar uno del número 2, en vuestro caso utilizar el que mejor se adapte a vosotros, ya que yo lo que voy a buscar es ir única y exclusivamente a las zonas de aristas. Entonces, como ya dijimos, vamos a utilizar el color gris basalto para dar el pincel seco simplemente en lo que es las aristas. Así que nada, ahora cogemos ya la pieza y, como ya hemos dicho, le damos el pincel seco básicamente en lo que son las aristas de la pieza. Si queréis insistir un poquito, por ejemplo, en las zonas de los acolchados, hacerlo de una forma muy suave, ¿vale? Para evitar que se acabe confundiendo la tonalidad. Bien, esta pieza ya estaría. Esto lo haríamos en todas las piezas que nos interese remarcar algún volumen o alguna arista. Bien, pues con el panel habríamos terminado. Fijaros cómo queda. Y cómo quedan ya las zonas más o menos marcadas para cuando vayamos a hacer el trabajo a pincel, ¿vale? Los distintos botones de los paneles de las pantallas que se ven perfectamente. ¿De acuerdo? Pues este mismo proceso lo hacemos en todas las piezas que tenemos pintadas con el negro. Así que voy a hacerlo en las piezas y ahora después continuamos. Bien, pues ya volvemos a estar aquí en la cabina del Apache y vamos a ver un poquito más de temas de decoración y colorido de los cuadros de instrumentos y de las distintas pantallas y presentadores que tiene el helicóptero. Bien, como veis, los paneles de instrumentos, ¿vale? Los distintos paneles de los interruptores y demás son de un color negro más oscuro que el propio color de la cabina, ¿vale? Así que tendremos que coger con un pincelito y pintar todos los panelitos, todos
todos los paneles de interruptores, como este por ejemplo aquí de la radio, ¿vale? O como este de aquí, de los generadores, o como estos de aquí del control de armamento y del presentador del IHATS, o como estos de aquí de gestión de motores, luces, expulsión de armamento y demás. Y el teclado de introducción de datos, así como los marcos de los dos MFDs, ¿de acuerdo? Tanto el izquierdo como el derecho. Pero vamos a tener que tener cuidado a la hora de elegir el negro que vayamos a usar, porque las teclas, hay teclas que van en gris, como veis aquí en el MFD, lo que son todas las teclas, excepto las teclas de los menús específicos de las pantallas, van en color gris, y esos que veis ahí en negro son simplemente para seleccionar ciertas pantallas de ciertos modos en los MFD para controlar pues la carta de navegación, los motores, el consumo de combustibles, la gestión de armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, aquí por ejemplo vemos que hay una tobera de aire, ¿vale? Esto de aquí es para expulsar, para que salten los cristales de la cabina en caso necesario, ¿vale? Porque la puerta se haya quedado atascada por lo que sea, por un golpe o cualquier cosa, pues tirando de esa manilla de ahí, o sea, cogiendo la manilla, ¿vale? Girándola y tirando todo este cordón explosivo que lleva aquí el cristal, ¿vale? Que si os fijáis va por todo el marco, y que aquí tenemos el cablecito que le da la corriente, haría saltar los cristales hacia afuera, ¿vale? En todos los cristales, ¿de acuerdo? O sea, tanto en los laterales de la izquierda como en los laterales de la derecha. En el lateral de la derecha, por ejemplo, el cablecito está aquí, es este cablecito de aquí, ¿vale? Y el cordón explosivo está por todo el cristal, como bien veis. Otra cosa que tendremos también cuidado al reproducir, que tendremos que regrosar porque la pieza que trae la maqueta en sí es una simple hoja de fotograbado y como veis aquí tiene algo de forma, son las toberas de aire para desempañar los cristales laterales, ¿de acuerdo? Los laterales y también un poco el superior, aunque como veis ahí en el superior del copiloto, que ya lo comentamos el otro día, lleva una refrigeración térmica para desempañar como podemos tener, por ejemplo, en la luna trasera de un coche. Pues bien, ya visto eso, fijaros como aquí todos los diales son de color gris, lo mismo que la mayoría de los botones del MFD. Y acordaros, estos 7 botones, ¿vale? Este otro y este otro son en todos los MPD, que no MFD, que lo he dicho mal antes, MPD, puesto que son pantallas multipropósito, no multifunción, como se denominan en los cazas. Todos esos botones tienen que ir pintados en negro. Y también este otro botoncito de aquí, que es un botón para indicar el sensor de interés que tienes seleccionado para ciertas funciones del helicóptero. Luego también quiero que os fijéis, como por ejemplo los protectores de los extintores, ¿vale? Llevan un protectorcillo negro, ¿de acuerdo? Un protector negro, que veis aquí. Y luego el botón, que es un grisecillo así muy oscurito, muy oscurito, muy oscurito, que queda en color satinado. Y luego las pantallas, si os fijáis, todas tienen un poquito de destello verde, que lo podremos imitar perfectamente con un poco de barniz transparente de color verde, como los que se suelen usar, por ejemplo, para las luces o para tintar las cabinas de los vehículos blindados.
Luego, aquí, 3 instrumentos que no tenemos calcas en la maqueta, que son el horizonte artificial, me saldrá el indicador de velocidad y el altímetro analógico. Son los 3 únicos instrumentos analógicos que tiene el Apache. El resto de instrumentos, como bien veis, son todos digitales, ¿vale? Ya nada más que deciros aquí, así que lo siguiente que vamos a hacer ya va a ser todo lo que es el trabajo a pincel, teniendo en cuenta también, por ejemplo, este protector que llevamos aquí, que debajo hay un interruptor, y en el puesto del artillero, ahora lo veremos, lo tenemos también, pero va un poquito más escondido que aquí. Así que, bueno, también tener en cuenta aquí, ¿vale? El colectivo, ¿de acuerdo? Que todos los interruptores que tiene, todas las palanquitas y demás, excepto estas setas de aquí, esta y esta, son todas de color blanco. Ese de ahí es color amarillo y este otro de aquí color rojo. Y luego por debajo, que no sé si podremos llegar a verlo, que ahora no lo vamos a poder llegar a ver, lo tendremos que ver luego después, tiene un interruptor blanco, como bien veis ahí. A ver, mejor con esta, ¿vale? Ese interruptorcito blanco. Y 2 gatillos que tengo que confirmar si son de color rojo o de color negro. Pues listo, visto el puesto del piloto, vamos a ver el puesto del artillero. Bien, ya estamos aquí en el puesto del artillero. Como veis, aquí tenemos los controles de los extintores, la prueba de test de los extintores, el control del armamento, ¿vale? Que si os acordáis en el piloto va aquí. Los avisadores del Master Caution, el mismo interruptor que teníamos en el don del piloto protegido por la capucha roja, ¿vale? Y luego los mandos del artillero en la parte delantera, ¿vale? Que lo veis aquí. Tenemos un protector y un gatillo, tanto en el izquierdo como en el derecho, ¿de acuerdo? Fijaros. Así que nada, y lo que os he dicho, todos los paneles de instrumentos, ¿vale? Van en negro, con los botones en gris, y fijaros aquí, ¿vale? Esta pantalla, que es un poquito más diferente de la otra, es más pequeñita, ¿vale? Tiene todos los botones en negro, excepto los 2 diales de la izquierda, el dial de arriba a la derecha, y los 4 botones de la derecha abajo, que son de color gris, ¿vale? Pues visto esto, ahora procederemos a decorar la cabina y los cuadros de instrumentos con los colores pertinentes, ya que ya les tenemos con su pincel seco aplicado, para resaltar un poquito más los volúmenes. Así que ya, con esto dejamos ya el simulador un momento y vamos a proceder con el resto de la maqueta. Bueno, pues para la siguiente fase que vamos a emplear, como ya os he comentado, va a ser ya todo lo que es el trabajo a pincel y los últimos detalles que le vamos a dar al cockpit. Para ello emplearemos colores de Vallejo, ¿de acuerdo? Empezando primeramente por el 70-950 negro. Las partes del cebreado rojo todavía no tengo decidido si pintarlo en amarillo intenso o en un tono más clarito, como si estuviera un poco más quemado por el tiempo. Los botones, gatillos y demás interruptores que lleven protectores de color rojo y demás, emplearemos color vermellón en lugar de rojo mate. Primero porque se va a pintar mejor el rojo vermellón sobre el negro que el rojo mate. Y segundo porque el rojo mate quedaría demasiado intenso y no quedaría muy bien en la escala.
Y luego, para el resto de botones y demás cosas, todavía no tengo decidido si utilizaré el gris neutro o el azul americano, que, como os fijáis, son dos tonalidades de gris bastante aproximadas, pero son un tanto diferentes entre sí. Lo bueno que tienen es que estos colores, si quisiéramos, nos permitirían todavía añadirles sombras o luces. En caso de no utilizar esos, pues intentaríamos ir con el gris cielo, ¿vale? Para los tonos más claros. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir al trabajo. ¿De acuerdo? Pues venga. Ah, bueno. Herramientas que utilizaremos para pintar. Utilizaremos o un pincel del cero con una buena punta. Con una buena punta. O pinceles más pequeñitos, de 3 ceros, de 5 ceros o de 10 ceros, que nos van a permitir pintar con mayor precisión al tener una punta más fina y más cortita. Así que también emplearemos la paleta húmeda para tener nuestras pinturas y, como siempre, 2 botes de agua, uno con agua limpia y otro con agua para ir aclarando los pinceles. Así que esta parte os la voy a enseñar un poquito con el microscopio digital para que veáis cómo va quedando con mayor aumento y mejor visibilidad. Así que, venga, continuamos. Bien, pues aquí tenemos los dos escudos, las dos piezas de las dos opciones de escudos laterales que tenemos. Por un lado, el que vemos aquí a la izquierda sería el de los Longbow E o D finales. Y el de la derecha sería el de el Apache Longbow D bloque 1, bloque 2. Lo que tenemos aquí, dentro de lo que es la pieza del escudo lateral, ¿vale? En la versión del D final y el E, ¿vale? Es este de aquí. Eso lo que es una radiobaliza de salvamento. Tenemos dos opciones, porque dependiendo del tiempo que fuera, de la época a la que fuera el helicóptero o la baliza, podemos encontrárnosla o de color negro o de color verde. Para hacerla de color verde, que es lo que yo voy a hacer, tenemos varias opciones de color, ¿vale? Concretamente podríamos utilizar el 70-830 verde refractario, ¿vale? Que es este. O el 70-887, que es el marrón violeta, ¿vale? Que es este. Fijaros como la diferencia es bastante sustanciosa. Yo normalmente para reproducir este tipo de piezas suelo utilizar el verde refractario, ¿vale? Este, que es muy bueno y bastante interesante. Así que vamos a proceder a ello. Ya sabéis, tenemos nuestra paleta húmeda al lado, ¿de acuerdo? Y ya está. Así que vamos a ello. Podemos utilizar cualquier pincel que queramos, siempre que tenga buena punta y pueda ser suficientemente fina como para no andar manchando demasiado el resto de partes de la pieza.
Bien, pues ya le tenemos ahí pintadito más o menos de verde, ¿de acuerdo? Y ya quedaría a lo mejor pintarle la antena, ¿vale? Con un verde como por ejemplo el marrón violeta, que va a ser un poquito más oscuro, ¿vale? Y es un color que nos guarda más relación con una posibilidad de camuflaje de la antena. Bien. Y ahora vamos a ir con la antena. Como ya os he dicho, para la antena podemos utilizar el marrón violeta, que es un poquitín más oscuro que el verde refractario, y así conseguimos darle un poquito de variedad tonal a lo que es para lo que es la pieza en sí. Bien, vale. Fijaros cómo se notan los dos tonos de verde. ¿Eh? Y listo. Pues con esta pieza en sí ya lo único que nos quedaría sería, si queremos darle alguna lucecita o algo, podemos añadir un poquito de amarillo a la mezcla o de amarillo arena y simplemente con el pincel recantear un poquito el receptor y listo. Bien, para que veáis a lo que me refiero, ahora mismo he puesto un poquito de verde con un poquito de amarillo arena, ¿de acuerdo? Y simplemente poniendo el pincel un poco inclinado, le daremos simplemente lo que es en los cantos del receptor. Bien, ahora si queremos remarcar más todavía las aristas, pues simplemente aplicaríamos el tono un poco más clarito todavía. ¿Vale? Fijaros cómo ahora denota más lo que es la arista la arista del receptor. ¿De acuerdo? Y listo. ¿Vale? Fijaros cómo ha quedado llamativa el receptor, ¿vale? Y nos da ese tonito diferenciador que nos va a permitir que sea la cabina un poco más vistosa, ya que con toda la cabina en negro es completamente muy monótona y le damos así algún puntillo extra de color. Así que ahora simplemente vamos a irnos ya con el panel frontal del piloto. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí tenemos el panel frontal de nuestro piloto del Apache. Así que lo que vamos a hacer, como ya os he dicho, va a ser pintar los distintos cuadros. Vamos a pintar de negro mate, ¿vale? Así que con mucho cuidado iremos aplicándole una manita de negro mate. Ay, que no se ve. Bien, esto lo haremos
en todos los recuadros que corresponden a instrumental, ¿de acuerdo? O mandos de la cabina. Bien, pues lo dicho, eso lo hacemos con todos los recuadros, los cuadros de los MFD y demás, ¿vale? Así que voy a seguir grabando esto fuera de grabación y ahora después continuamos con lo que estamos haciendo. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser pintar los cristales de los pulsadores de aviso de los distintos instrumentos de control, como son los extintores de los motores incendiados o el control de armamento para el seguro y el armado o el control en tierra de armamento. Y lo que vamos a hacer va a ser pintarlos con una pequeña veladura de gris, ya que son unos botones que son, como habéis visto en el vídeo, tienen el cristalito del botón un tanto opacado y se suele iluminar simplemente un texto. Como nosotros vamos a reproducir el cockpit, bueno, yo en mi caso voy a reproducir el cockpit apagado, pues simplemente voy a necesitar pintar eso con gris. ¿Qué color vamos a utilizar? Pues el gris cielo, y emplearemos un color, fuera un pincel suficientemente fino, para que veáis vosotros aquí, mirad, un pincelito de 20 ceros en este caso, y podremos controlar bastante bien el colorido fuera la pintura, puesto que es un pincel, como ya habéis visto, ultra finito. Así que cogeremos un poco de pintura y, como ya os he dicho, iremos simplemente dándole un poquito de color al centro de los botones. Si vemos que es mucho color lo que hemos dejado, pues simplemente podremos coger con un poquito de agua y el propio pincel y limpiar el exceso que hayamos puesto. Si nos pasamos, no os preocupéis, porque luego después lo que haremos será simplemente dar un pincel seco para limpiar bien para dejar remarcado el reborde, ¿vale? Hay que limpiar bien para eliminar el cerco gris que ha quedado fuera, porque se ha ido un poquito de pintura. Bueno, si no se queda bien limpio, pues luego podremos pasar con un poquito de pintura negra sin ningún problema. Luego lo que os digo, si se ha quedado manchado fuera, pues simplemente cogeremos el pincel y lo que es la zona entre los botones repasamos con la punta del pincel. Esto lo podemos hacer o con este pincel de 20 ceros o lo podemos hacer con un pincel de 10 ceros o de 5 ceros, pero uno finito con buena punta, que nos permita pintar bien la zona que nos interesa. Vale, eso lo tenemos que reproducir en todos los pulsadores de activación de incendios, de indicación de emergencia por incendio o como ya hemos comentado, del control de armamento, que son estos dos de aquí. Luego después
Una vez que hayamos esto, pues nos dedicaremos ya a pintar todo lo que son los botoncitos de las pantallas, como ya indicamos anteriormente, y los controles de mandos rotatorios. Joder, qué pulso más malo. Si queremos hacerlos más apagaditos, pues simplemente pintaremos con la pintura algo más aguada. Bien, pues listo, ¿de acuerdo? Bien, pues listo. Ahora ya dejaremos secar un poquito la pintura esta y podemos proceder ya a hacer lo mismo en el resto de paneles, ¿de acuerdo? Con interruptores, como por ejemplo, con interruptores de este estilo, como por ejemplo puede ser la consola de expulsión de armamento del piloto, ¿de acuerdo? Esta consola de aquí atrás. A ver, vamos a enfocar un poquito que se vea mejor. ¿Vale? Esta consola de aquí. O del artillero, que tiene la misma consolita. ¿Vale? Que es esta consola de aquí. Y en el panel frontal del piloto, que tenemos los mismos pulsadores que en el del artillero. Así que habría que pintar estos de aquí, estos de aquí, que son el Master Caution, y estos tres de aquí, que son del panel de armamento. Así que voy a proceder a pintar esos pulsadores, ¿de acuerdo? Y ahora después continuamos con grabación de lo que estamos haciendo. Bien, pues ya es el momento de pintar los mandos de las pantallas y del resto de equipamientos digitales. Vale, empezaremos por los controles de la radio, que tenemos aquí 3 botones en verticales, ¿de acuerdo? Para ello, para pintar estos colores utilizaremos el azul americano 70903 de Vallejo. Y como bien veis, están ya un poco remarcados gracias al pincel seco que dimos al inicio. Y podemos pintarlos sin mucho problema. Entonces tenemos aquí 3 botones verticales. Vale, uno es este. El otro es este de aquí. Y el otro es este otro botón de aquí. Si nos salimos, como habéis visto, pues simplemente luego con cuidado y un poquito de pintura negra mate, pues le daremos en la zona de alrededor para dejarlo limpito. Luego tenemos un control dial aquí, es este de aquí, ¿de acuerdo? Y aparte, en esta zona de aquí abajo a la derecha de la radio, del control de radios,
Después tenemos 4 botoncitos cuadrados pequeños, 1, 2, 3 y 4, que simplemente con la punta del pincel podemos pintarle encima con un poquito y listo. Mierda, joder. Paciente gordo. A ver. Nada. Nada. Hay que limpiarle todo. Joder. Bueno, lo limpio luego. A ver, espera, espera. Bien, no pasa nada. Bien, marico. Joder. Bien, pues aquí tenemos ya el TDAC, que recordemos es la pantalla con la que el artillero puede controlar los elementos de puntería y designar los objetivos que tiene que dar. Si nos acordamos, dijimos que teníamos aquí en la parte baja 4 botoncitos grises, los 4 a la derecha y uno negro a la izquierda. En la banda de la izquierda teníamos los 2 rotativos, ¿vale? Para brillo y ganancia, y 2 botones de doble dirección negros. En la parte derecha teníamos 4 botones negros y en la parte de arriba teníamos el botón de encendido y selección de modo diurno o nocturno y 4 botones negros. Para los botones negros se ha usado color gris alemán. Para los botones claros y los mandos rotativos se ha usado gris cielo. Luego, en las empuñaduras, a ver, vamos a enfocar un poquito aquí. En las empuñaduras hemos reproducido los distintos mandos de color gris, ¿de acuerdo? Junto con el botón lateral y las 2 setas negras que hay en la de la derecha, y en la de la izquierda hemos reproducido lo mismo, ¿de acuerdo? El botón gris de la izquierda, los distintos botones y setas en color gris y las 2 setas negras. Ahora, para pintar la pantalla, lo que vamos a hacer va a ser emplear un color verde refractario, que como ya habéis visto en la imagen que os he enseñado antes del libro de WWP, es una pantalla que tiene que trabaja en tonos de verdes o blanco y negro, y cuando está apagada se queda un color verde como el verde refractario. Así que vamos a coger con un pincel y vamos a pintar simplemente lo que es la pantalla, ¿de acuerdo? Se la pintaremos en verde. Nos dará igual si nos queda mate, porque luego le aplicaremos una pequeña mano de barniz brillante y reproduciremos también un efecto especial de un tono verde en las pantallas de los MPD, ¿vale? Que son pantallas a color. Si vemos que por lo que sea la pintura nos ha quedado muy pastosa, simplemente podremos coger un poquito de agua con el pincel y darle un poquito en la zona donde hemos aplicado la pintura que nos ha quedado pastosa, para hacerla un poquito más líquida y que quede más suave.
Bien, una vez pintado esto, ya simplemente podremos dejar el TEDAC a un lado, esperar que se seque la pintura, que seca rápido, y podremos aplicar la manita de barniz mate. De barniz brillo, ¿de acuerdo? Así que voy a dejar este momento un poquito aparcado para que se seque y ahora después continuamos con ello. Bien, ya tenemos los cuadros frontales pintados y hemos puesto en los relojes del panel de instrumentos del piloto, ¿de acuerdo? Le hemos puesto dos calcas, hemos pintado el horizonte artificial mitad en negro y mitad en gris, y en medio le hemos puesto una pequeña escalita de un kit de una hoja de calcas de la marca Aniceta, que os enseñaré ahora después. Y les hemos añadido un toquecito, una gotita de barniz brillante de Amo, ¿vale? De la gama Crystal Clear. Bien, para los relojes hemos utilizado este set de Aniceta, ¿de acuerdo? Concretamente hemos utilizado esta calca para el velocímetro, esta calca para el altímetro y, a ver, ¿cuál era la otra? Y esta otra para el velocímetro, ¿vale? Para el indicador de velocidad. Y luego para la escala del horizonte artificial del ADI hemos utilizado, a ver qué está por aquí, hemos utilizado este otro set de calcas, ¿de acuerdo? En el cual hemos cogido un trozo de 2 milímetros de esta escala. Se colocan como cualquier calca, ¿vale? Porque no dejan de ser calcas normales y corrientes como las que tenemos en las maquetas. Y como os digo, después se le añade un toquecito de cristal, ¿de acuerdo? De barniz transparente cristal, de modo que en los dos inferiores el cristal hacemos que nos quede planito y en el del horizonte artificial hacemos que quede como si fuera esférico. Ahora vamos a darle a las pantallas MPD del artillero y del piloto, vamos a darle un toquecito de color holográfico. Para ello vamos a emplear este tipo de cintas holográficas transparentes, ¿de acuerdo? Que se emplean con una laca de activación ultravioleta. A ver, ¿qué está? Aquí. A ver, que la saco de aquí. Esta laca, ¿vale? Esto es laca de uñas. Esta laca lo que hacemos es ponerle un poco en la zona que queremos, le damos con una linterna ultravioleta, a ver, que os enseño la linterna ultravioleta, vale, ahí, vale, de modo que esto lo que hace es activar el pegamento, se le aplica el trozo de película con ayuda de un pincel de silicona, ¿vale? Un pincel de silicona que sea durito para poder meter la película bien por aquí. Se dejará secar el pegamento. Bueno, el pegamento, me saldrá el esmalte, ¿vale? Una vez que hayamos aplicado el trozo de película. Y luego recortaremos el sobrante con mucho cuidado, con una cuchilla que tenga buena punta. Así que vamos a preparar las cosas y nos ponemos a ello. Bien, pues ya tenemos aquí preparado un poquito de barniz, un trocito de película, bueno, de barniz de esmalte, un trocito de película, y vamos a coger con un pincel normal y corriente, ¿vale? Y vamos a aplicarlo en el cristal, en la zona donde nos interesa. Bien, ya está aplicado el esmalte, ¿de acuerdo? Así que ahora lo que hacemos es cogernos la linterna y le damos
un poco de ultravioleta, ¿de acuerdo? A la zona donde está el esmalte. Para que se active un poco, ¿de acuerdo? Como unos 15 segundos o así. 15, 20 segundos. Vale. Una vez que ha pasado ese tiempo, pues simplemente cogeremos y con ayuda de unas pinzas, cogeremos la película, nos la ponemos encima de la pantalla, le vamos aplicando un poquito de presión. Lo que podemos hacerle también es con ayuda de unas tijeras, para evitar que nos dé mucho por saco, ¿vale? Le podemos cortar lo que son en diagonal a las esquinas, para que no nos tire mucho y no se nos despegue la película, ¿vale? Bien, y ya está, ¿vale? Eso lo haremos en las 4 pantallas multifunción, en las 2 del artillero y en las 2 del piloto. Y luego en la pantalla multifunción, en la pantalla del control del TAT, ¿vale? Utilizaremos un barniz brillante, normal y corriente, ¿de acuerdo? Así que nada, con esto damos por concluido el vídeo de esta semana, y ya nos quedará solo pendiente el pintar el control cíclico, el control colectivo, la palanca de potencia de los motores, y también nos faltarán simplemente de poner todos los detalles de los interruptores y los rotativos de ANI-Z. Así que nada, con esto terminamos esta semana y continuamos ya la semana que viene. Hasta luego, chicos.